¿Sienten ya con esta determinación? ¿Están contentos, satisfechos o no? No, bueno, definitivamente nosotros como representantes de las y los trabajadores siempre hemos manifestado que no estamos de acuerdo con esta decisión del presidente, porque al final no solo se pierde nuestra fuente de trabajo, sino que es una agencia, un medio de referencia no solo a nivel nacional para medios nacionales, sino internacionales. Entonces, si bien hoy nosotros hemos, por aprobación de la Asamblea, hemos transitado en un diálogo y una conciliación para poder llegar a una solución, siempre hemos manifestado que no estamos de acuerdo con esta decisión. Debo decir que buscamos por todas las vías e hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos como trabajadores para que esta decisión fuera revertida. Sin embargo, bueno, salió de nuestro contexto, pues, ¿no? De nuestras manos esta situación. Y hoy llegamos a esta decisión que se está discutiendo. Debo decir que habemos trabajadores en Notimex con más de 40 años de antigüedad, que para quienes realmente no solo fue una fuente de trabajo, sino una segunda casa. Entonces no es fácil este proceso. De hecho, ha sido muy doloroso para las y los trabajadores que enfrentamos esto y nunca esperamos una decisión así. Nosotros empezamos una huelga defendiendo nuestras condiciones de trabajo y defendiendo esa fuente de empleo. Conforme pasó el tiempo, que hoy debo decir, hoy tenemos 3 años, 9 meses en huelga, que la huelga sigue, no se ha terminado, en tanto no se apruebe ese decreto y se emitan las bases correspondientes. Sí, seguimos defendiendo nuestra fuente de trabajo y la agencia porque sabemos lo que representa. El argumento que se nos dio fue el que ustedes conocen, de que ya no era necesaria una agencia de noticias porque había una conferencia mañanera. Y bueno, para nosotros claramente, y ustedes como periodistas entienden también que no, una agencia de noticias de Estado no puede ser sustituida por una conferencia mañanera que tiene fines completamente distintos. Fue lo que tratamos de argumentar, tratamos de buscar, por eso que se revirtiera esta situación, pero bueno, hoy de nuevo estamos buscando también como trabajadores seguir salvaguardando y como sindicato salvaguardar los derechos de los trabajadores en este proceso. Lo que les diría es que hoy estamos pidiendo que desde incluso la propia Cámara se cuide que realmente se cumplan los compromisos asumidos con las y los trabajadores, porque incluso en el propio decreto se establece que no va a haber recurso adicional más que el que tenga Notimex. Sin embargo, nosotros hemos venido denunciando que ha habido un uso irregular o indebido, dado así que la propia agencia ha reportado a esta Cámara que ha hecho un uso del recurso público, del presupuesto que se le ha venido asignando. Entonces nosotros como trabajadores hoy no tenemos claridad ni certeza de que la agencia tenga el recurso suficiente para proceder a esta liquidación. Lo que pedimos es que la Secretaría de Hacienda brinde este recurso necesario para hacerlo. Lo que se ha buscado, o sea, lo que se nos ha dicho es que se pretende no heredar el conflicto de la huelga de Notimex a la siguiente administración, como ha pasado en otros casos, como pasó en el caso de Mexicana, que recientemente se ha resuelto, o como el caso de los electricistas. Entonces, para que eso no pase, se tienen que garantizar todos los recursos y respetar todos los acuerdos que hasta el día de hoy se han tenido con los trabajadores, que permitieron o que se enfilan y están plasmados en el decreto que hoy se está discutiendo. Oye, Adrianita, el derecho a la información y la libertad de expresión están de luto. Sí, definitivamente, y bueno, creo que no solo por parte de las y los trabajadores, creo que es un momento muy significativo para el gremio periodístico en su conjunto y para la sociedad. Sabemos, y muchos de ustedes lo saben, Notimex era una fuente de referencia para medios de comunicación. Muchos medios de comunicación se alimentaban de Notimex, sobre todo en los estados, y fuera del país era la cara de México ante el mundo. Entonces el hecho de hoy perder una agencia de este tamaño, de este impacto, sin duda tiene que ser algo significativo para el gremio. Sí, creo que hoy es un día negro para el periodismo en México. Luto nacional. Sí. Pase la aprobación, si es que sale del Senado y se cumplan con los procesos que se tienen previstos. ¿Cuáles son estos? Se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y una vez aprobado en el Senado, si es que así procede, se emitirán las bases del decreto para proceder al pago de indemnizaciones para los trabajadores. El decreto establece un periodo de 60 días para cumplir con esto. Nosotros, como acuerdo de asamblea, hemos dicho
que no vamos a levantar incluso los campamentos de huelga e incluso estaríamos recurriendo a un plan de acción de movilizaciones hasta que no sea liquidado e indemnizado el último trabajador que haya estado en huelga. Hasta ese momento levantaremos los campamentos y que estemos certeros que se cumplieron con todos los acuerdos, porque recordemos, no solo es el tema individual de liquidaciones, sino tenemos un conflicto colectivo de estos últimos 4 años que también se tiene que resarcir. ¿Qué incluye la liquidación? ¿Qué es lo que incluye para los trabajadores? Debo decir primero que como parte de estos diálogos se hace un reconocimiento de el conflicto laboral, es decir, durante de estos 3 años, 9 meses que hasta el día de hoy tenemos, se va a reconocer el pago de los salarios y de las demandas que nosotros hicimos desde el emplazamiento a huelga, que fue el reconocimiento del contrato colectivo, los incrementos salariales y demás prestaciones que no se cubrieron, y una vez cumplido esta parte colectiva, se procede a las indemnizaciones, a las liquidaciones conforme a la ley, es decir, los 3 meses de salario más primas de antigüedades y demás conforme a la ley. Entonces, sí, bueno, hasta ahora está plasmado que se cumpla con estas condiciones, tanto en lo colectivo como en lo individual. Por eso es tan importante para nosotros que realmente, de nuevo, se pueda garantizar el recurso para que se pague, porque además se ha limitado el tema solo a la cuestión del sindicato o los trabajadores. Sin embargo, recordemos que el conflicto de Notimex no solo fue laboral, sino también comercial y financiero. Notimex hoy tiene procesos abiertos con proveedores e incluso clientes a quienes no se les cumplió. Entonces realmente hay una cuestión importante que con un presupuesto que se le venía asignando año con año no sería suficiente, a menos que tuvieran todo el acumulado de los últimos 4 años, que es lo que no tenemos certeza. ¿Ustedes han hecho cuentas de si este recurso alcanzaría o no? Sobre todo por lo que nos comentas, ya se ha dado cuenta de que, pues a pesar de que están en huelga, Notimex sigue reportando incluso pago de salarios. Sí, eso es súper importante porque lo que se ha reportado a la propia Cámara y en los informes, por ejemplo, de austeridad republicana, se tienen estos informes que se gastó el recurso incluso de sueldos y salarios. Entonces, nosotros como trabajadores y como sindicato no tenemos esa certeza de que se tenga ese recurso, y por eso es lo que venimos aquí a la Cámara, para que se exija desde tribunas que realmente se tenga ese dinero y que de no tenerlo Notimex, Hacienda le aplique y le asigne el recurso necesario para concretar. De nuevo, nosotros no queremos, fue un conflicto que no generamos los trabajadores, que se generó desde la administración, y lo que no queremos realmente es volvernos un conflicto como Mexicana o como el Sindicato Mexicano de Electricistas sin solución y que simplemente pase de administración a administración. Eso va a pasar porque realmente se garanticen no solo los recursos, sino todos los compromisos y los derechos de los trabajadores. Adrianita, en este caso, San Juana, bajo la protección del manto del presidente, se va a ir inmune, ¿no? No le va a pasar absolutamente nada. Pues esperaríamos que no. De hecho, como parte del proceso de liquidación, tiene que pasar por un proceso de auditoría, que bueno, ahí evidentemente deberá de reflejarse la gestión que hubo y las irregularidades que se presentaron, y bueno, esperamos que tenga pues alguna consecuencia. La propia directora ha dicho que los procesos administrativos o demandas que se interpusieron en esta administración no se iban a detener por el proceso de liquidación. Bueno, nosotros esperamos que esa misma revisión y rendición de cuentas se exija a la propia directora. Porque fueron 3 años donde no se rindió cuenta y tenía presupuesto. Sí, claro, fueron, de hecho, ya nos perfilamos a 4 años en los que la agencia hubiera estado sin operación, en los que se habría ejercido el recurso, porque hasta el día de hoy no hemos visto en dónde está ese dinero. Lo hubieran ya reportado, pero hasta ahora no se sabe. ¿Me puedes dar tu nombre? Sí, yo soy Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, en Subnotimex. Gracias. Gracias.